Introducción al enrutamiento. Como hemos visto, los equipos de enrutamiento son, pueden ser computadoras o pueden ser como tal routers, los cuales van a estar manejando unas tablas de enrutamiento, los cuales son una serie de direcciones que debe de contener para identificar por dónde tiene que mandar el paquete. ¿Qué sucede cuando llegan los paquetes a la interfaz del router? Lo que va a hacer es examinar la dirección de destino, es como un switch de direcciones IPs, las cuales en función de la lista de su tabla de enrutamiento, lo que va a hacer es definir precisamente por dónde se tiene que ir el paquete. En este ejemplo, esta PC1 con esta dirección, en general toda esta red es la 10.0, como la dirección de destino va a la 10.1.1.10, esta es la dirección de la máquina y va a la 10.1.1.10, es decir, una máquina que está fuera de lo que es su red local. Si estuviera dentro del ámbito de esta red, lo que va a hacer, en este caso el router, es de que no va a hacer nada, no va a proceder porque se tiene que resolver dentro de este rango, pero como la dirección de destino está fuera de lo que es su red, entonces va a consultar su tabla de enrutamiento y va a mandarlo por el puerto que debe de corresponder para que llegue hasta su destino y que finalmente se conecte a la máquina. Esto está muy plano, pero básicamente lo que hacen los routers es estar identificando por dónde lo tiene que mandar. Esta es la tabla de enrutamiento, que en caso de los routers lo resolvemos o lo vemos con el comando show IP route, y entonces vemos dónde está su tabla y por dónde lo tiene que mandar. La tabla de enrutamiento del router, por lo tanto, va a tener todas las entradas que van a corresponder con los posibles destinos reconocidos y en función de eso lo va a colocar. Vamos a hacer una alusión particular cuando estemos hablando del IP default router, que viene siendo una ruta eh, final que tenemos que configurar en el equipo para que todo aquello que no conozca se lo mande al siguiente router que le vaya a poder resolver, y así sucesivamente hasta que llegue a una tabla en donde pueda identificar por dónde va a pasar el dato y de esa manera poderlo comunicar. Entonces las redes que están directamente conectadas son sus puertos. Esos puertos pueden ser cualquier tipo de interfaz, pueden ser alámbricas, y estas alámbricas pudieran ser cualquier tipo de transceiver, es decir, para cable coaxial, para cable de UTP, para cable de fibra óptica, y los también a través de la red inalámbrica también puede ser una interfaz en este sentido, de tal forma que él tiene todos los puertos, conoce todos los puertos en función de estas direcciones, y de esa forma es como él va a proceder. Entonces estas interfaces, cuando le decimos show IP route, nos indicarían o nos pasarían con la letra de C de conectado. La otra posibilidad son las redes remotas, son las redes con las que no tiene un contacto directo y tiene que pasar por un proceso de enrutamiento para que pueda llegar precisamente del otro lado. Entonces, como os digo, vamos a configurar algo más adelante que es la ruta predeterminada, y nos va a aparecer en la tabla de enrutamiento como un asterisco. Eso significa que es su ruta que va a utilizar como último recurso para que trate de mandar por ahí los paquetes. Todo esto es válido para IPv4 o IPv6. Entonces en este ejercicio pues vemos este concepto de las redes directamente conectadas, que pudiera llegar a ser algo muy complejo porque del lado de la red local pudiéramos llegar a tener subinterfaces, es decir, podemos llegar a tener varios puertos lógicos, los cuales pueden interconectar a lo que vamos a denominar las VLANs, y hacia lo que viene siendo la red local también pudiera llegar a ser un cierto tipo de proceso de enrutamiento, pero si es en la red local, entonces le vamos a llamar interruteo. Si tiene que comunicar la computadora a través del router hacia otro extremo, entonces aquí le vamos a llamar enrutamiento. Entonces, en este caso, este router 1 tendría directamente conectadas la red 10.0, que es a través de su gigabit, y la red 209, que sería a través de este otro enlace, sería las puertos que tiene directamente conectados. Y esto entonces vendría siendo la red remota, ¿no? Entonces,
lo que tiene que descubrir este router de alguna forma mediante algún protocolo de enrutamiento es que le informe mediante ese mismo protocolo, tiene que hablar el mismo idioma, el mismo protocolo para saber a dónde se tiene que llegar, ¿no? De esa manera va a poderse comunicar de esa forma. La manera con la que los routers van a aprender esta información son dos tipos. Puede ser manualmente, a eso le vamos a llamar enrutamiento estático, o dinámicamente, ¿no? Que ya platicamos acerca de cada uno de ellos, pero vamos a ahondar en sus formas, vamos a ahondar más en los detalles, que es simplemente la cuestión de la configuración. Bien, ¿cómo configuramos el enrutamiento estático? Tenemos que pensar por el router y tenemos que indicarle cuál es la siguiente red que tiene que conocer. Para este ejercicio, para este caso, la red que no conoce es la red que está después de este router 2, que viene siendo para el ejercicio la 10110 diagonal 24. Entonces le vamos a decir al router 1, una vez que esté configurado precisamente todos sus enlaces, le vamos a decir IP route, enrutamiento estático. La red que no conoce, manualmente le tenemos que indicar cuál es esa dirección, en este caso precisamente la dirección de red. Observen que es dirección de red 10110, que viene siendo esta red, con la máscara correspondiente, en este caso en forma explícita, una diagonal 24, y tenemos dos opciones. O le decimos la dirección del siguiente salto, que vendría siendo para este router, el siguiente salto es la 209.165.200.226. Si la 224 es la dirección de red, 225 viene a ser este puerto, y la 226 este otro. Entonces esta es una forma de decirle por dónde va a llegar. La otra alternativa es de que le digamos por el puerto que tiene conectado. La diferencia entre uno y otro es que la distancia administrativa de esta forma va a tener una distancia de 1, y si nosotros, en lugar de decirle esta dirección de destino, le indicamos el puerto mediante el cual este router alcanza esta red, que vendría siendo la gigabit 001, entonces esta va a tener una distancia administrativa de 0. Cuando veamos más adelante que esto se puede utilizar dentro de las redes locales como estático de respaldo, todavía hay que agregar un comando más, que va a consistir en un número el cual vaya a ser superior al peor número de distancia administrativa que tengan sus protocolos de enrutamiento. Los protocolos de enrutamiento empiezan a partir de 90, de tal manera que si nosotros configuramos estático, luego configuramos dinámico, jamás va a entrar la operación el dinámico como tabla de enrutamiento, por la razón de que le gana, es decir, con esta configuración o es 0 o es 1, dependiendo de cómo lo configuramos, y esto le gana al mejor distancia administrativa del enrutamiento, que en este caso es EIGRP, que es 90. Entonces 0 o 1 es menor a 90 y entonces nunca entraría, ¿no? Entonces hay que agregarle al final espacio un número, donde ese número sería un número peor que el de menor distancia administrativa. ¿Sí? Entonces el protocolo de enrutamiento dinámico de peor distancia administrativa es 120, por lo tanto entonces le tendríamos que poner espacio 121, 122, cualquier número superior a ese número. De esa manera entonces va a quedar esto como estático de respaldo. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces de esta manera se configura la ruta estática, y ya va a quedar disponible para que entonces esta computadora se pueda conectar de este otro lado. Ahora, hay que hacer lo propio en este router para que sepa precisamente cómo regresar. Si lo configuramos solamente en este sentido, el paquete llegaría por aquí, va a circular, va a llegar a la máquina, va a contestar, pero como este router no sabe cómo llegar a este otro, entonces a fin de cuentas pues no funciona, no llegaría. Entonces tenemos que configurar estáticamente de los dos lados, tanto de la red que no conoce, como este router 2, la red que no conoce, que en este caso es la 10.0. Al hacerlo de los dos lados, entonces entran en operación los dos routers, se conocen entre sí, y entonces ya tendríamos la comunicación completa. Esta es la forma de operación más rápida, porque no tiene que nada que procesar el router, directamente se lo estamos configurando y de esa manera van a quedar. Ahora, el enrutamiento estático es válido y es muy útil cuando tenemos este tipo de redes, es decir, una red no muy compleja, y entonces ahí entra perfectamente el enrutamiento estático. Y cuando tenemos una estructura muy compleja, entonces pues ahí más bien lo que nos va a convenir es un protocolo dinámico, ¿no? El cual va a permitir, va a posibilitar que nosotros podamos
que el mismo router encuentre el camino en función de todo esto, ¿no? De tal manera que va a permitir este tipo de operaciones. Si hay un cambio topológico en la red, en el enrutamiento estático, que esa es la desventaja precisamente, no se va a actualizar automáticamente y debe reconfigurarse manualmente. En este ejercicio, en este otro ejemplo, si falla, por ejemplo, en esta estructura, esta ruta estática, entonces no, y por aquí lo configuramos, entonces no tiene manera de. Entonces tendríamos que haber indicado todas las rutas posibles y eso no es práctico. Sobre todo en una estructura mucho más compleja, entonces aquí va a convenir más bien enrutamiento dinámico, ¿no? Para que ellos mismos toman la decisión en función de lo que está ocurriendo, porque puede suceder que alguno de sus enlaces o alguno de sus puertos o alguna situación ocurra que no podamos tener comunicación y entonces por medio del enrutamiento dinámico toma la definición, toma la decisión, mejor dicho, y de esa manera permite precisamente conectarse. Entonces el enrutamiento estático, como resumen, tiene como características lo siguiente: una ruta estática debe configurarse manualmente, es decir, no se hace solo, el administrador lo tiene que poner. El administrador necesita volver a configurar una ruta estática si hay un cambio en la topología o en caso de alguna falla en los enlaces. Una ruta estática es apropiada para una red pequeña y cuando hay pocos o ningunos enlaces redundantes, en esos casos entra perfecto. Y una ruta estática se usa comúnmente con un protocolo de enrutamiento dinámico para configurar una red predeterminada, es decir, se puede hacer una combinación de los dos y eso se le va a llamar enrutamiento de respaldo. Bien, con respecto al enrutamiento dinámico, esto incluye el uso de protocolos más avanzados, los cuales van a permitir que se puedan comunicar entre sí. Entonces, entre otros, por ejemplo, el enrutamiento dinámico, uno de ellos es el OSPF, que significa Open Sorted Path First, y lo que viene siendo el IGRP mejorado, lo que viene siendo el Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, EIGRP. Estos protocolos lo que van a hacer es lograr hacer que ellos mismos se conozcan y de esa manera van a identificar, van a incluir dentro de su tabla de enrutamiento la red que no conoce. Entonces, para este mismo ejercicio, el router 1 tiene directamente conectado lo que está en la gigabit 0 y en la gigabit 001. Y este router, el router 2, conoce lo que está en su puerto, en este sentido, es este otro lado también. Entonces lo que hacen es intercambiar sus tablas de enrutamiento para que uno conozca el del otro y viceversa. Entonces el router 2 le avisa al router 1 las redes que él va a conocer, o sea que él tiene directamente conectadas, ¿sí? Y a su vez el router 1 le comunica al router 2 las redes que tiene conectadas. De esa manera, el router 1 conocería lo que el router 2 conoce y el router 2 va a conocer lo que él también tiene directamente conectada y entonces va a fluir el dato en función de que conocen esos dos. Es importante decir que tiene que establecerse o que tiene que configurarse el mismo protocolo de los dos. Ahora, también hay algo que decir con respecto a la OSPF porque este es IEEE, es open, es abierto. Eso significa que cualquier router, o sea, cualquier marca que maneje este tipo de tecnología va a incluir dentro de su variedad de posibilidades de protocolos de enrutamiento el OSPF. En cambio, el EIGRP es nativo de Cisco, entonces la única manera con la que la convergencia entre esos dos equipos sea con EIGRP es de que los dos equipos sean marca Cisco. Si es de cualquier otra marca, entonces se puede utilizar otros protocolos como el OSPF o el RIP. Ahora, es posible que un router Cisco se pueda conectar con otro router que sea de otra marca utilizando precisamente el OSPF. De hecho, es el protocolo más utilizado a nivel mundial porque no todo el mundo es Cisco. De tal forma de que entonces serían los protocolos que estaría manejando. De igual forma, si tenemos una estructura más compleja y hay algunas partes con equipos que no son Ciscos, entonces el que sí es Cisco puede hablar el otro protocolo de enrutamiento hacia los otros equipos, típicamente OSPF o RIP, y hacia lo que viene siendo los Ciscos sí puede manejar EIGRP, de tal manera que funciona como gateway entre lo que viene siendo el mundo del EIGRP contra el mundo abierto, y de esta manera permite la comunicación. Internet funciona de esta manera y podemos llegar a determinar precisamente por cuántos tipos de protocolos pueden manejar, aunque en términos prácticos pues no es muy
no suelta mucha información, no es relevante. La configuración básica de lo que vienen siendo los equipos solo requiere que el administrador de la red habilite las redes conectadas directamente, es decir, las redes que va a anunciar dentro de lo que viene siendo el protocolo de enrutamiento dinámico. El protocolo dinámico hará automáticamente todas estas opciones, ¿no? Detecta las redes remotas, mantiene información de enrutamiento actualizado, elige el mejor camino hacia la red de destino, intenta encontrar una nueva mejor ruta si la ruta actual ya no está disponible, es decir, encuentra o trata de buscar el camino para que el equipo se siga comunicando. Cuando los routers configuran manualmente con una estática o aprende acerca del enrutamiento dinámico mediante un protocolo de enrutamiento dinámico, la dirección de la red remota y la dirección del salto siguiente se introducen dentro de la tabla de enrutamiento, es decir, lo adquiere, aprende y de esa manera precisamente identifica cuál es la mejor opción. Cuando se da estas situaciones, como la que habíamos visto hace un momento, lo que va a hacer determinar es por dónde mejor irse. Aparentemente este enlace hubiera sido lo mejor por cercanía, pero si no está disponible, pues entonces le tiene que literalmente rodear, ¿no? Y de esa manera puede llegar a su camino y entonces se anuncian entre ellos este nuevo cambio y entonces establecen el enrutamiento por el puerto o por el camino más adecuado en función de las nuevas condiciones. Cuando este enlace se vuelve a establecer y convenga que ese sea el enlace, los equipos dinámicamente van a aprender todo esto y lo vamos a hacer más adelante con prácticas muy interesantes que nos van a permitir que podamos determinar, podemos experimentar qué es lo que hacen los equipos con redes complejas y de esta manera vamos a poder observar qué es lo que hacen, ¿no? Vamos a ver en operación con redes, con topologías de malla, vamos a observar qué es lo que hace desde el punto de vista del camino para identificar qué es lo que hace, cómo reaccionan los protocolos, ¿no? Bien, vamos a ver un video sobre la tabla de enrutamiento del router en términos de V4. Network. Entonces, en esta práctica vamos a identificar cuál es el proceso que se lleva a cabo con toda esta parte y lo que vendría siendo precisamente el enrutamiento en V4, ¿no? Vamos a ver este video. A router uses information in its routing table to forward packets. A routing table displays entries listing all the networks that a router is aware of and the best path to reach them. It is very important to be able to read and understand the entries in a routing table. In this demonstration, we'll take a look at a router's IPv4 routing table in detail. But first, let's examine the network topology. It actually consists of 5 separate networks or subnets. There are 4 LANs, 2 connected to each router, and 1 WAN connection between the 2 routers. If we look at R1, it has 3 directly connected networks. Network 192.168.1.0 connected to interface G0/0/0, network 192.168.2.0 connected to interface G0/0/1, and network 209.165.200.224 connected to interface S0/1/0. R2's LANs are not directly connected to R1, therefore they are considered to be remote networks as far as R1 is concerned. In order to forward data to remote networks, a router needs to learn about them first through the use of static or dynamic routing. In this example, R1 has learned about them through the dynamic routing protocol OSPF, which has been configured on both routers. To view the IPv4 routing table, I'll click on router R1, and from the CLI tab, I'll press enter to connect to the command line. From here, I'll type enable and press enter to enter privilege exec mode, and from here, I'll issue the show IP route command to view the routing table. If I press the space bar, I will see the full output. At the top of the output are letter codes that indicate how each network, aka route, was learned. This is referred to as the route source. Underneath that, we can see the routing table entries. These represent all the networks that R1 knows about
and the best way to reach them. Let's further examine some individual entries. First, let's look at the entry for network 192.168.1.0. The letter C in front of the entry is the route source and indicates that the source of this route is a directly connected network. And you can also see that in the entry here. Gigabit Ethernet 0/0/0 is the interface to which that network is connected. Now let's look at the entry for network 10.1.1.0. This entry has a route source of O, which indicates that it was learned via OSPF routing. After the network address, you can see two numbers in brackets that are used by the router to help determine the best path to the network. The first number is the administrative distance, which indicates the trustworthiness or preference rating of one route over another. Next is the metric, another value used by the router to help determine the best path. The metric may be calculated using hop count, bandwidth, or some other factor. This network is reachable via this next hop address, which represents an interface on router R2. This is a timestamp that tells us how long ago this router last received an update on this route. And serial 0/1/0 is the exit interface on R1 through which to send the packets. For the purposes of this demonstration, you can ignore any entries that do not list a route source at the beginning. These are basically headings. Also note that for each directly connected network, you have an entry below it with a route source of L. L refers to a local route, and basically this is the IP address of the interface to which that network is connected. This routing table shows that R1 is aware of all 5 networks present in the topology. It has 3 directly connected networks, it has 2 networks that are remote and were learned through OSPF routing. And lastly, if you look at the last entry in the table, you will see a statically configured default route. This manually configured route can be used to forward any packets that don't have a specific entry in the routing table. The purpose of a default static route is so that the router will not drop any packets. These are just some of the basics of an IPv4 routing table. Bien, entonces aquí hemos visto cómo se configura y las acciones que van a corresponder a cada una de las etapas de la configuración. Bien, la introducción a una tabla de enrutamiento IP, vamos a observar este comando que ya lo hemos visto varias veces, que es el show IP route, y vas a ir identificando qué es lo que significa cada una de estas cosas, ¿no? Ya dijimos que no es necesario que te las aprendas, más sin embargo, el concepto sí, ¿no? Entonces L para los que están en forma local, O para conectados, S para static, R para RIP, M para mobile, B para BGP, D para IGRP, X es para EIGRP externo, EX, O para OSPF, y A para OSPF interno, para áreas únicas, N1 para OSPF de NSSA, N2 para tipo 2, E1 para OSPF de tipo 1. OSPF es un protocolo tremendamente extenso, o sea, solamente lo hemos utilizado de una forma muy superficial, pero es tremendamente amplio todo lo que hay que saber acerca del OSPF. Dentro del siguiente nivel de certificación, la CCNP, se le dedica todo un semestre al estudio del OSPF. Son un par de libros bastante gruesos los que se estudian en esta parte. Es mucho, ¿no?, lo que se maneja, y eso es lo que necesitaría saber para trabajar en el ISP, ¿no?, ya a nivel de lo que viene siendo OSPF. No así tanto, digamos, en ese sentido es más sencillo el EIGRP, pero el OSPF es el protocolo más extendidamente usado porque es abierto, es IEEE. IS2IS es un protocolo ya casi en desuso, ¿sí?
y bueno, algunos otros detalles que vamos a ver por aquí, inclusive lo que es la explicación desde el punto de router show IP route, la tabla como tal de enrutamiento, ¿no? Entonces aquí nos está indicando que tiene OSPF, nos indica precisamente la métrica que es 110, diagonal 2 nos indica la cantidad de saltos, nos indica por dónde lo aprendió, el tiempo que se estableció para hacerlo y por dónde está entrando el dato. Nos indica cuál es la dirección, o sea, cuál es el puerto con el que se está conectando, cuántas subredes tiene en caso que tenga y las máscaras que tiene. Separa los que están directamente conectados, en este caso este router tiene dos puertos conectados, uno de ellos es un gigabit 000 y el otro conectado es el gigabit 001. L son para los enlaces locales y esto es lo que nos informa la tabla de enrutamiento. Una explicación un poco más detallada de lo mismo que acabamos de ver con respecto a lo que nos dicen cada una de estas opciones. Y la tabla de enrutamiento en general muestra todo lo que el IPv4 conoce, ¿no? Para lo que viene siendo este enlace. Las rutas conectadas que están directamente conectadas se van a crear automáticamente y nos van a aparecer como CES. En este ejercicio, R1 y R2 están utilizando los protocolos de enrutamiento OSPF para el intercambio de información entre ellos. ¿Cómo se verifica y cómo se revisa todo esto? Bueno, te pido que hagas el quiz de 8, 5, 7 para revisar estos datos y vamos a hacer posteriormente una práctica muy interesante más avanzada sobre lo que viene siendo NetStat, ¿no? Son varias cosas que viene un poco más complejo. Y finalmente el cuestionario de la última parte, ¿no? Entonces lo que tiene que ver con los paquetes administrados con B4 y también vamos a ver con la parte B6, vamos a ver cómo se enrutan los routers, los equipos, una introducción en la parte de enrutamiento y es lo que hemos visto en esta parte, ¿no? Entonces este es el quiz, te pido que también lo hagas, el 862, este es el quiz ya de todo el módulo 8 y te pido que lo revises para continuar con el siguiente punto, ¿no? El siguiente aspecto que ya veríamos es con respecto a la temática de direcciones MAC, ¿sí? Y con respecto a cómo opera internamente estos protocolos del ARP y el direcciones MAC. Muy bien, hasta aquí esta parte.